Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Locura, un podcast de relatos contados de viva voz. Palabra de Mar del Rey. Empezamos aquí nuestro episodio de junio dedicado a las verdades y mentiras, la vida de Pi, plagios con nombre de felino y la historia del pirata Roberts. Qué buena pinta, ¿verdad? Como relato contaré uno que está en el libro de la vida de Pi dedicado al dios Krishna, y la locura que cura nos la contará José Moriano, un gran amigo, un duende, un loco, un hombre que sabe disfrutar de la vida, así, con letras mayúsculas. Como siempre, te agradezco que estés ahí, escuchando al otro lado, transmitiéndome tu energía, tus ideas y todas las historias que despiertan mis historias. Yo ya tengo muchas ganas de empezar con las verdades y mentiras. ¡Vamos allá! Este me parece un temazo para la gente que, como yo, nos dedicamos a contar historias. Me ha pasado en muchas ocasiones que alguien se me ha acercado y me ha preguntado ¿eso que has contado es verdad? Y me surge preguntar ¿qué tiene la poesía de cierta o la belleza de evidencia o de científica? Quizá la mejor respuesta a esa pregunta sea otra pregunta, al modo tradicional gallego. Tengo un relato que dedico a mis 3 abuelas. Se llama Colada por el cine, porque yo tuve 3 abuelas. El relato lo escribí cuando murió la última de ellas y siempre digo que esta historia es la de las 3 trenzada. Entre las 3 conforman a la Patro, mi abuela, que fue estrella de cine. Eso creía yo, hasta que mi infancia terminó el día en que descubrí que no era estrella, sino la taquillera del cine Astoria. Cada vez que lo cuento, me parece que rindo un pequeño homenaje a la vida de las 3, aunque ninguna de mis 3 abuelas se dedicó al cine y ninguna de ellas se llama la Patro. Esta es la introducción que suelo hacer cuando cuento esta historia. Y me pasa que luego se me acerca gente y me pregunta sobre mi abuela, sobre la Patro y si era verdad que se dedicaba al cine y todo eso. Y en realidad es que todo esto que cuento es verdad, es mi verdad. Yo lo narro en primera persona y las emociones son la estructura que sostiene esas 3 historias. El tema de este episodio surgió a raíz de La vida de Pi, una película que si no has visto te recomiendo. Ya tiene sus años, pero los aguanta todavía como para volverla a ver. Te recomiendo la película y te recomiendo la novela. No sé muy bien en qué orden. Yo primero descubrí la película y luego me leí la novela y en cualquiera de los casos las 2 me encantaron. Vamos a saber un poquito más, vamos a hablar un poquito más de La vida de Pi. Lo que te voy a contar ahora quizá te resulte difícil de creer. La vida de Pi cuenta la historia de un joven hindú llamado Pi, no por el número, sino por el nombre corto de piscina. El chico naufraga en mitad del océano junto con toda su familia, mientras se dirigían a su nuevo hogar, en Canadá. El padre de Pi es dueño de un zoológico, que también viaja con ellos en el barco. Algunos de esos animales son compañeros del protagonista desde su nacimiento. En el naufragio ocurre algo sorprendente. Las jaulas de los animales están abiertas y cebras, elefantes y monos luchan junto con el resto del pasaje por sobrevivir entre las olas. Pi termina refugiado en un bote salvavidas, con la curiosa compañía de un tigre llamado Richard Parker. La película de Ang Lee, por la que ganó el Oscar al mejor director, es bella en su puesta en escena, profunda y con mensaje, y entra de lleno en el tema de las verdades y mentiras, o en la forma en que podemos contar nuestra propia historia. Como suele pasarme con las películas que me gustan, la he visto varias veces, y creo que fue en la segunda ocasión que busqué la novela en la que estaba inspirada, y me la leí del tirón. La película es fiel al texto, aunque este aporta algunos matices e historias que en algún caso han dado lugar a relatos que ahora forman parte de mi repertorio de narración, como el de Krishna, que contaré más adelante. La novela, escrita por Jan Martel, narra la aventura de Pi, luchando por la supervivencia durante más de 200 días en el Pacífico. Uno de los momentos que más me gustaron fue al final, cuando Pi se entrevista con 2 profesionales que ha enviado el seguro del barco desde Japón. En el libro aparece el diálogo diferenciado entre lo que hablan en japonés y lo que hablan con Pi.
Esto es, hay dos conversaciones, una, la general, donde el chico cuenta su experiencia del naufragio y después de su vivencia en el bote salvavidas durante días acompañado por el tigre, y otra, donde los dos sorprendidos japoneses se preguntan sobre la veracidad de estos hechos. Y claro, eso lo hablan en su lengua materna, en japonés, y el chico no lo puede entender. Es un momento escrito de forma muy cinematográfica, que resulta bastante trágico y cómico a la vez. Ellos buscan obtener la mayor información del naufragio y, a ser posible, rápido. Y Pi no tiene ninguna prisa. Además, intenta sacarles toda la comida posible para esconderla debajo de su almohada. En un momento dado, Pi cuenta, por ejemplo, que una orangutana se salvó del naufragio porque se subió a un montón de plátanos que flotaban. Los japoneses ponen en cuestión si los plátanos flotan o no, y el chico les pide que hagan la prueba con un plátano en el baño. Al principio ellos no quieren, pero Pi insiste tanto que se ven obligados a hacerlo y finalmente comprueban que el plátano flota. La historia de la supervivencia durante 227 días a la deriva en el Océano Pacífico, durante la cual vamos acompañando a Pi, es un viaje misterioso y sorprendente. La llegada definitiva a tierra y el encuentro con los dos japoneses en el hospital nos devuelve a una realidad más dura y gris. El náufrago cuenta su historia, llena de colores, retos y aventuras, que es en la que nosotras le hemos acompañado durante toda la película y todo el libro indistintamente. Pero los dos profesionales del seguro se niegan a creerla. Entonces llegamos a uno de los momentos que me atraparon. En este momento de la novela, el protagonista ya ha narrado toda su historia, pero los profesionales del seguro no están como muy conformes. Y entonces él les pregunta, ¿nos ha gustado mucho? Y los otros dicen, sí, nos ha gustado mucho. Lo único que nos gustaría saber qué ocurrió de verdad. Es decir, quieren que les cuente otra historia. No exactamente. Queremos saber qué ocurrió de verdad. ¿Y el hecho mismo de contar una historia no la convierte en un cuento? Esto, quizá en su idioma. Una historia narrada en japonés tendría un elemento de invención. Nosotros no queremos una invención, queremos datos concretos, como dirían ustedes. Quiero decir que el hecho de contar una historia, de emplear palabras, sean de mi idioma o del suyo, no es en sí una invención. El mero hecho de observar el mundo no es en sí una invención. El mundo no es solo como lo vemos, sino también como lo entendemos, ¿no? Y al entender una cosa le añadimos algo. ¿Eso no convierte a la vida en un cuento? Es usted muy inteligente, señor Patten. O sea, que quieren palabras que reflejen la realidad. Sí, palabras que no contradigan la realidad. Eso es. Pero los tigres no contradicen la realidad. Por favor, ¿más tigres? No. De acuerdo, ya sé lo que quieren. Quieren una historia que no les sorprenda, que confirme lo que ustedes ya saben, que no les haga mirar más alto, ni más lejos, ni de otro modo. Quieren una historia llana, una historia inmóvil, que no tenga animales, ni tigres ni orangutanes, sin hienas ni cebras, ni suricatas ni mangostas. No las queremos, ni jirafas ni hipopótamos. O sea, tenía razón, lo que quieren ustedes es una historia sin animales. Queremos una historia sin animales que explique por qué se hundió el barco. Y él les cuenta lo que piden, y lo hace en tan solo 15 páginas de la novela. La historia anterior, la de los animales, ocupa más de 300. Esta nueva es un relato crudo, real, con otros protagonistas, pero las mismas consecuencias que la anterior. Los japoneses reaccionan con silencio y sorpresa. Después agradecen y se levantan para marcharse. Entonces, Pi les hace una pregunta. Les he contado 2 historias. En las 2, el barco naufraga, mi familia muere y yo sufro. ¿Cuál de las 2 historias prefieren? ¿La que tiene animales o la que no? La novela se reserva una última sorpresa para el último capítulo, donde incluye el informe que redactaron estos 2 profesionales del seguro. Y al final, en el último párrafo, el informe, que no llega a saber por qué motivo se hunde el barco y simplemente cuenta algún sonido que escuchó Pi, pero poco más, añade este párrafo. La historia del único superviviente, señor Pistin Molitor Patel, es una odisea de valentía y resistencia bajo unas circunstancias extraordinariamente difíciles y trágicas.
En la experiencia de esta investigación, se trata de una historia sin precedentes en la historia de los naufragios. Muy pocos náufragos pueden afirmar haber pasado tantos días en alta mar como el señor Patel, y ninguno en compañía de un tigre de Bengala adulto. Esta historia de Pi me lleva a plantearme qué tipo de historias son las que alimentamos. ¿Dejamos espacio para lo simbólico, para la magia y el realismo mágico en nuestra vida? El final será para todas las personas el mismo, pero el camino, ¿podemos llenarlo de aventuras y bellezas? Yo creo que es la magia de las historias la que muchas veces nos salva. Y hay una que me ha acompañado desde niña. A ver si adivinas cuál es. Te he traído un regalo especial. ¿Qué es? A tu edad los libros eran nuestra televisión y este es un libro especial. Es el libro que mi padre me leía cuando yo estaba enfermo y que yo solía leerle a tu padre. Y hoy voy a leértelo. ¿Habla de deportes? Trata de una preciosa muchacha llamada Buttercup y de su gran amor, Wesley. Desde que nació el amor, ha habido 7 grandes romances. El de Wesley y Buttercup figura entre los 3 primeros. Un momento. ¿Es una novela de besos? Espera, ten paciencia. ¿Crees que es fácil mantener una hermosa relación? ¡Wesley! El joven Wesley debe escalar el acantilado de la locura. ¡Inconcebible! Batirse en un duelo a muerte. Pelear contra un gigante. Inconcebible. Y luchar contra una rata enorme. Y todo ello en los 2 primeros capítulos. Inconcebible. Siempre usas esa palabra. Y no creo que signifique lo que tú crees. Ya ves, como diría mi madre, a esta película no le falta un perejil. Y en ella aparecen también barcos, piratas, verdades y mentiras. El título original de la película es The Princess Bride. Y hablando de alimentar la fantasía, he aquí los títulos en otros países. En Venezuela la llamaron El Caballero Negro. En México, El Pirata y la Princesa. Y en Hispanoamérica, para vídeo, La Princesa que quería soñar. En España, esta peli es un clásico de la televisión en Navidad. Y ahora que no vemos tanto la tele, yo diría que hay una generación que si no ponemos la película pensamos que no han pasado las Navidades. Para quienes no conozcáis la historia, ¿alguien no la conoce? Bueno, pues como dice en el tráiler, cuenta entre otras muchas la historia de amor entre Buttercup, una campesina muy hermosa, y Wesley, el jornalero que trabaja en el campo de ella. Lo que inicia como una vida en el campo termina siendo una historia de aventuras, príncipes gigantes, traiciones, piratas, milagros, entre otras muchas cosas, todo ello salpimentado con ironía y humor. Pero la base que sostiene toda la historia es el amor, y no el amor de cualquier tipo, el amor verdadero entre los 2 protagonistas. En un momento dado, Wesley embarca para buscarse una vida mejor y promete volver para reencontrarse con Buttercup. Pero su barco es atacado por el temible pirata Roberts, y todo el mundo sabe que el pirata Roberts no hace prisioneros, por lo que cuando a Buttercup le llegan noticias de lo ocurrido, comienza a llorar la muerte de su amado. Tiempo después, el príncipe Humperdinck, quien se encapricha con Buttercup por su belleza, termina pidiéndole matrimonio, y días antes de la boda, ella es secuestrada por un enmascarado que resulta ser el propio pirata Roberts. Bueno, un poco de culebrón también tiene. Ella lo odia con toda su alma, sabiendo que es el responsable de la muerte de su amado Wesley. Pero resulta que el enmascarado termina siendo el propio Wesley, que ha venido a reencontrarse con su amor, y éste le cuenta la verdadera historia del pirata Roberts. Ahí es donde yo quería llegar, porque tiene mucho que ver con el tema que nos ocupa. Voy a dejar que sea el propio Wesley el que te la cuente. El sonido es un poco regulero. Ten en cuenta que están atravesando el pantano de la desesperación. Robert se había hecho tan rico que quería retirarse. Me llevó a su camarote y me contó su secreto. Yo no soy el pirata Roberts, me dijo. Me llamo Ryan. Heredé este barco del anterior pirata Roberts. Igual que tú lo heredarás de mí. El hombre que me lo cedió tampoco era el auténtico pirata Roberts. Se llamaba Camberboon. El verdadero Roberts lleva 15 años retirado y vive como un rey en la Patagonia. Gracias. Me explicó que el nombre era lo más importante para inspirar el temor necesario. Compréndelo. Nadie se rendiría ante el pirata Wesley. Así que desembarcamos, enrolamos una nueva tripulación y él se quedó a bordo como oficial, siempre llamándome Roberts.
Cuando la tripulación ya lo creía, se marchó y yo fui Roberts desde entonces. Pero ahora que estamos juntos, me retiraré y cederé ese nombre a otra persona. Está todo aclarado. Me encanta la filosofía del verdadero pirata Roberts. Me he propuesto algún día contar su historia y la de su sucesor, que para seguir en la línea de destripar películas que llevamos en este episodio, contar para quien no lo sepa que el sucesor del pirata Roberts es Íñigo Montoya. Pero bueno, esa es una historia para ser contada en otra ocasión. El plagio, ¿verdad o mentira? Hablemos de plagios y una historia que descubrí a partir de la vida de Pi. Después de la película, como os contaba antes, llegué al libro. Investigando sobre el libro, vi que el autor, Jean Martel, había recibido uno de los principales premios de habla inglesa, el Booker Prize, y al hacerse famosa todavía más esta novela, pues salta la noticia de que Moacir Stylar, un autor brasileño, le había acusado de plagio. Y esto me lleva a buscar e intentar conocer mejor la obra de Moacir Stylar y la relación entre los dos autores. Ante esta acusación, Jean Martel dijo que él se había leído una reseña que habían hecho en el New York Times sobre el libro Max y los gatos y que le parecía una obra menor. Él dijo que nunca había leído la novela y que no, vamos, que el tema del plagio pues no era cierto. Si os enseño y luego compartiré la portada del Max y los gatos, podemos ver a un leopardo que se asoma a través de un ojo de buey, que esto dicho así parece un poco de arte abstracto, pero en realidad es de una ventana redonda, la típica ventana de un barco. Así que es como un barco de carga rojo que tiene una ventana y a través de la ventana podemos ver un leopardo. Si esto recuerda la vida de Pi, pues ya me diréis. En la historia de Max y los gatos, que me estuve leyendo por comparar un poco las dos novelas, cuentan que el protagonista, Max, tiene fascinación por los felinos. De hecho, su padre es el dueño de una peletería en Alemania, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. En la peletería hay un tigre disecado que cazó hace años el padre de Max, y sus ojos vigilan cada movimiento de la tienda. Bajo su mirada, Max seduce a una clienta, o es seducido por ella. Y después de la hora de cierre, en la oscuridad de la noche, la lleva a un encuentro sexual en el almacén de las pieles, donde a él desde niño le gusta esconderse, porque le hace pensar que esas pieles antes fueron de animales salvajes. En el almacén la pareja deja fluir sus pasiones y cuando terminan, Max pide otro encuentro, pero ella le dice que tiene que ser a cambio de un abrigo de piel. El tigre verá o no verá cómo Max finge el robo de un abrigo para llegar a ella, cómo rompe la ventana y fuerza los barrotes. Ella tendrá su abrigo, Max su recompensa, y el padre de Max se cruzará con esta mujer vestida con el abrigo robado y entrará en cólera. Pero la vida de Max va a cambiar antes de lo que imagina y le llevará a tener que huir hasta Brasil, huir de todo lo que conoce y lo hará solo. Hasta aquí poco parecido hay con la vida de Pi, solo que el barco en el que Max viaja naufraga y también transporta animales y el chico termina compartiendo barca de salvamento junto con un jaguar. Aunque esta historia del naufragio y la relación entre el chico y el jaguar se resuelve en pocas páginas, a diferencia de la vida de Pi, que prácticamente le lleva toda la novela y son como unas 200 páginas. Sí que es cierto que cuando leí sobre la relación entre los autores, el autor brasileño estaba un poco ofendido de que Martel dijera que no solo no había leído el libro, sino que había leído una crítica como que hablaba mal de su libro, cuando esa crítica al parecer nunca existió. Pero os voy a contar a través de las palabras del propio autor de Stylar cuál es su opinión sobre este tema. Si llamamos plagio de un texto a uno que se utiliza al pie de la letra, entonces la respuesta es negativa. Jean Martel no plagió Max y los gatos, pero usó la idea del libro con un enfoque diferente. Max y los gatos está escrito durante la dictadura. Es una metáfora política del autoritarismo. Pi es una novela existencial con tonos místicos. Hubiera sido más feliz si Jean Martel me hubiera comunicado que tenía la intención de utilizar la idea de Max y los gatos, y si no hubiera dicho que se había enterado de la existencia del libro por una opinión desfavorable de John Updike en el New York Times. Updike nunca escribió un comentario sobre Max y los gatos. En cambio,
el texto del New York Times de Herbert Midgang fue muy favorable. Pero después, Martel en el prefacio me da las gracias por mi libro, y como no soy litigante, decidí dar el episodio por cerrado, deseándole éxito en su carrera. Y es cierto que el conflicto no fue más allá, y que Jean Martel, en el prólogo del libro, reconoce a Szilard, y agradece el que le diera la chispa de la vida para escribir su novela. Por mi parte, bucear en este misterio me sirvió para conocer al autor brasileño Szilard, que me fascina. De hecho, su libro, Los leopardos de Kafka, sería genial para hacer una película y como yo no hago cine por ahora, creo que dedicaré un episodio a hablar de viajes y a comentar, entre otras, esta novela. La historia de Krishna. La eternidad puede ser muy aburrida. Es posible que, por ese motivo, el dios Krishna decidiera encarnarse en un bebé humano. Y hubo un día que ocurrió una escena bastante habitual entre niñas y niños, que es que estaban jugando y unos niños acusaron al bebé Krishna de comer tierra. Y él decía que no y que no, pero ellos no paraban de decir que había comido tierra, que tenía tierra dentro de la boca. Krishna cerraba la boca así como enfadado y negaba con la cabeza, y entonces los niños fueron delante de la madre humana de Krishna, que por supuesto no sabía que tenía un hijo como Dios, y le dijeron que había comido tierra. Entonces Yasoda, la madre, le dijo al niño que abriera la boca, y Krishna se negó. Pero la madre lo volvió a decir. Con esa autoridad que tienen las madres, a veces que utilizan nombres y apellidos, y ahí el niño pues no se pudo negar. Y entonces Krishna abrió la boca, sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies y se vio flotando en una nada donde por no haber ni siquiera había luz. Y entonces sintió un movimiento a su espalda. Y tuvo que agacharse para que aquella mole pasara justo por encima de ella. Y era Saturno, con todos sus anillos. Ella lo contempló embelesada y entonces vio un poco más allá el sol, expandiendo sus rayos con todo el calor. Y allí, al fondo, que parecía infinito, Marte, ese planeta que parece hecho de barro, pues lo vio ahí flotando. Y un poco más al lado, a la derecha, cerquita de Marte, estaba la Tierra, con ese color azul iluminado que tiene la Tierra, como si la hubieran encendido. Y entonces ella se fue aproximando a la Tierra y vio cómo la Tierra giraba y supo que dentro de ella tenía todos los ayeres y todas las mañanas. Pudo ver los continentes, pero no como están ahora, sino como estaban antes, todos unidos, y mientras la Tierra giraba, los continentes se iban separando unos de otros. Vio también a los animales, cómo se desplazaban y corrían, buscando su lugar en el mundo. No faltaba una piedra, ni una planta, ni un río. Allí estaba todo. Distinguió Asia, y en Asia la India, con esa forma que tiene de puñal, y la gota que es Sri Lanka, la gota de sangre que parece caer en el océano. Y se fue acercando, y vio cordilleras, y vio bosques, y vio ríos. Y poco a poco, según se iba aproximando, reconoció el río que llegaba hasta su pueblo. Vio también la cúpula del templo, vio un parque, y en el parque vio un grupo de niños, y entre los niños vio a su hijo, Krishna, y se reconoció a ella misma mirando dentro de la boca, y entonces le dijo: mi señor, ya podéis cerrar la boca. Y Krishna la cerró. Esta escena la descubrí en mi lectura de La vida de Pi, y la verdad es que me encanta para poder abrir sesiones de narración, porque creo que desempolva nuestra imaginación y nos abre la mente a esas historias llenas de vida. La locura que cura. Locuras, ya las has dicho tú, he hecho muchas en mi vida, la verdad. Pero hay una significativa. En diciembre del 2010 tuve quizás una de mis peores
experiencias traumáticas y como resultado de esa experiencia traumática, pues uno de los daños que sufrí fue una lesión muy grave en la plataforma tibial de la pierna izquierda. Me operaron, me pusieron clavos, tornillos, placas y un montón de hostias. Y 16 meses después todo aquello no aguantó y me tuvieron que volver a operar en abril del 2012. Imagínate. Entonces yo siempre he sido un amante de las motos y un amigo mío, Ricardo Egea, me dijo que en cuanto estuviese bien teníamos que hacer un viaje en moto para ir a ver al apóstol Santiago, a Santiago de Compostela, claro está. Y no era un viaje cualquiera, era Madrid-Santiago de Compostela pasando por Etiopía, es decir, una cerrada de kilómetros, una barbaridad. Entonces en el 2013, en junio del 2013, cuando vi que ya podía de nuevo volver a montar en moto, pues hicimos ese viaje lleno de miedos en un momento dado, de incertidumbres y sobre todo pues eso, ¿no? Que no me vaya a caer o vaya a pisar mal o tal, porque entonces me matan, ¿sabes? Si no me mato yo solo, me van a matar, ¿sabes? Entonces, bueno, hicimos el viaje, fue un éxito, tuvimos todo tipo de inclemencias del tiempo, aunque la mayor parte de él, el sol brillaba en mí. Visitamos el Santo en Santiago y terminamos haciendo una comida bestial enfrente del Hospital de Salud Mental de Santiago, un edificio increíble, en un sitio lleno de paisanos donde se comía, pero a lo bestia y por un precio de risa. Esa yo creo que es una locura que me sanó, me ayudó a sanar cuerpo, mente, a quitar miedos, a hacer lo que te gusta, porque muchas veces estas cosas impiden que podamos vivir de una manera plena, porque creamos nuestras propias barreras para evitar el dolor o el miedo o tal, y al final ese miedo al dolor, ese miedo se convierte en miedo a la vida. Carrusel de recomendaciones. Por supuesto, te recomiendo que te leas La vida de Pi. Te dejo el enlace donde puedes encontrar el libro. Y también, si todavía no has visto la película, que la veas. También te pongo un enlace al tráiler, aunque si has llegado hasta aquí, mucho me temo que no te vas a llevar muchas sorpresas. Te pongo el enlace para que puedas encontrar el libro de Max y los gatos, que por ahora no está traducido al castellano y lo tienes en su versión original en brasileño o en inglés. Por último, te dejo información sobre la película de La princesa prometida, por si quieres bucear un poquito más en ella. El próximo episodio lo dedicaré a viajes e historias que nos llevan de viaje. Gracias por escuchar. Si te ha gustado, compártelo. Y si mis historias despertaron alguna tuya, cuéntamela. Soy Mar del Rey, me dedico a escribir y contar historias. Si quieres saber más sobre mí, entra en mi página web www.mardelrey.com. Hasta pronto.